verdad que es un honor a que me hayan invitado a estas jornadas número 21 del Centro de Hemato-Oncológico de Panamá. Y mi nombre es María Cecilia Guillermo Espósito y les voy a hablar sobre qué aprendimos de coagulación en tiempos de COVID. Bueno, un tema apasionante que la verdad podríamos resumirlo en que hemos aprendido mucho y me gustó dividir este tema en algunos puntos. Primero una introducción para poner a punto en qué situación estamos en la pandemia en las Américas, entrar en el tema de coagulopatía y COVID, qué ha determinado esto, el manejo de la terapia antitrombótica en COVID, un poquito de vacunas y trombosis, antes de finalmente concluir con algunos puntos que me gustaría destacar. Entonces, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hasta el momento actual, estas cifras son del 10 de septiembre de 2021, hay 223 millones de casos en el mundo y se han producido 4.600.000 muertes a causa del SARS-CoV-2. Lo interesante también, la parte buena de esto, es que se han administrado 5.362.000 dosis de vacuna en el mundo. Por lo tanto, estamos avanzando hacia detener esta pandemia. Si nos vamos a mirar qué sucede en las distintas partes del mundo, vamos a ver que en las Américas, que como pueden ustedes ver aquí es la curva amarilla, estaríamos como una especie de tercera ola. Hay que recordar que estas cifras incluyen a Estados Unidos, y entonces hay 85 millones, casi 86 millones de casos confirmados contra 66 millones en Europa y un poco menos en el resto del mundo. Y acá vemos rápidamente la comparación entre América y Europa y vemos realmente que América no la hemos pasado bien en este último año y todavía estamos en un momento de crecimiento del número de casos. Es decir, que si realmente la pandemia nos ha afectado fuertemente y ha determinado la necesidad de avanzar en investigaciones muy rápidamente. Entonces, ¿por qué hablamos de coagulopatía y COVID? En primer lugar, la primera pregunta es, ¿se presentan los pacientes con COVID, especialmente los pacientes con COVID grave, con una mayor frecuencia de enfermedad tromboembólica venosa o trombosis arterial? Bueno, acá voy a presentarles una revisión que realiza el doctor Andrés Muñoz, oncólogo español, sobre trombosis y coagulopatía en COVID, recientemente publicada. Y en esta tabla vamos a observar los 5 trabajos más importantes, digamos, sobre este tema. Y como podemos ver, es distinto el outcome que fue evaluado en cada uno de ellos. En QI se evaluó la incidencia de tromboembolia venosa en pacientes críticos, en SAN en pacientes hospitalizados, Middeldorf también en pacientes hospitalizados. CLOC fue muy impactante los resultados de CLOC, pero estudiaba, digamos, la incidencia de un objetivo compuesto entre enfermedad tromboembólica venosa y enfermedad arterial, y Lodigiani ve también un objetivo compuesto trombosis arterial y venosa. Como podemos observar, también hay diferencias en cómo se hizo el diagnóstico de la complicación tromboembólica, pero a destacar que en todas estas series, los pacientes que variaron entre 81 y 388 pacientes recibieron siempre tromboprofilaxis en todos estos pacientes. A pesar de eso, vemos que hay una incidencia de enfermedad tromboembólica venosa de 25% en la serie de QI, una incidencia de 46% en la serie de SAN, 20% en la serie de Middeldorf, y como incidencia acumulada de acuerdo al outcome compuesto de 31% en CLOC, que como sabemos fue fuertemente impactante este resultado, con 27% de incidencia acumulada en tromboembolia venosa en pacientes internados en cuidados críticos, y en el estudio de Lodigiani vamos a ver que por lo menos había hasta cercano a un 8% de complicaciones tromboembólicas. Por lo tanto, es una complicación frecuente que se produjo a pesar del uso de tromboprofilaxis. Ahora,
vemos un poquito más en detalle en el estudio de Middledorf, si comparamos la incidencia acumulada de tromboembolia venosa, comparando los pacientes que están internados en cuidados moderados con los que están internados en cuidados intensivos, vemos que la diferencia es fuertemente significativa y vemos que esto se da por lo menos en los primeros 10 a 15 días de internación en el paciente moderado y en el paciente críticamente enfermo, hasta el riesgo va hasta los 20 días desde su admisión al hospital. Y esto se mantiene, esta diferencia, cuando solo evaluamos los pacientes sintomáticos. Ahora, la pregunta que enseguida se nos viene es, ¿esto es propio de SARS-CoV-2? ¿Qué pasa con otras infecciones graves respiratorias virales? ¿También dan trombosis? Bueno, hay poca información y menos comparativa entre SARS-CoV-2 y otros virus respiratorios. Sin embargo, me gustó traerles dos estudios que me parecen muy interesantes. Uno es de Smilovitz, que en realidad reporta 954.521 hospitalizaciones que revisaron con neumonias virales entre 2002 y 2014, con una edad media de 63 años y en donde un poco más de la mitad eran mujeres. La incidencia combinada de trombosis arterial y venosa fue de 5%. Pacientes con neumonias virales 2014 hacia atrás. Cuando vemos la proporción de pacientes hospitalizados complicados con trombosis en pacientes con SARS-CoV-2, en el 2020, esta proporción fue de 16%, lo cual es una diferencia significativa. Como ustedes pueden ver, todos los eventos tromboembólicos, ya sean arteriales o venosos, fueron significativamente más altos en comparación, en COVID, en comparación con infecciones virales de otras etiologías. Podemos decir que tiene como debilidad este trabajo que comparó con una cohorte retrospectiva. Resultados similares se observan en el estudio de Helms, del grupo de investigación de sepsis en cuidados intensivos, que es prospectivo, y entonces lo primero que observa este estudio es que sí hay un estado de hipercoagulabilidad en cuanto a todos los parámetros que marcan activación de la coagulación en SARS-CoV-2 con respecto a lo no SARS-CoV-2, excepto el de dímero justamente, pero el marcado actividad procoagulante en los pacientes con SARS-CoV-2. Eso también queda demostrado en la cantidad de eventos de complicaciones tromboembólicas, lo podemos ver acá. En no COVID teníamos aproximadamente un 6% contra 18% en SARS-CoV-2, lo que es significativo, y así vemos que varios de los eventos tromboembólicos venosos son significativos en estos pacientes. Y la conclusión de este estudio es que, a pesar del uso de anticoagulación, un alto número de pacientes con insuficiencia respiratoria aguda secundaria o COVID desarrollaron complicaciones trombóticas con riesgo de vida. Entonces, esto sucede en COVID. ¿Por qué? Porque hay una alteración aberrante de la coagulación, una activación aberrante. ¿Pero es nuevo para COVID este concepto? Bueno, no es así. Acá vemos una publicación que es del 2016, muy interesante también, de Yang y Tang, en donde el título, fíjense, que es coagulación aberrante como causa de respuesta hiperinflamatoria en neumonía provocada por influenza severa. Es decir, que no es algo que desconocíamos, el problema es en la proporción en que se presentó en estos pacientes. En este mismo estudio habla de estos temas que, si yo no les digo que es de influencia A, uno diría que está hablando de SARS-CoV-2. La inflamación agresiva, conocida como tormenta de citoquinas, se piensa que es la causa más importante del daño pulmonar durante la infección por influenza A. Y si les muestro este cuadro, podría superponerse perfectamente con el cuadro que nosotros utilizamos y vamos a ver a continuación en COVID, ¿no? El único problema es que el virus acá que desencadena es el virus de la influenza A. Y vemos acá el espacio bronquialveolar y cómo el daño de las células epiteliales, el daño endotelial, va a generar la activación de las células mononucleares con liberación y activación del factor tisular, la posibilidad de formación de microtrombos, la alteración del endotelio y el pasaje de plasma hacia el alvéolo
hacia el alvéolo, provocando la gran disfunción a nivel pulmonar. Entonces, ¿qué pasa en SARS-CoV-2? Les recomiendo esta lectura del profesor Levy, muy claro, y que además también habla de la coagulopatía en enfermedades malignas hematológicas, muy interesante. SARS-CoV-2 entonces provocaría la liberación de citoquinas inflamatorias con activación de las células mononucleares y el daño endotelial. Esto va a llevar entonces a la activación de la coagulación a través del factor tisular, la liberación y la activación de la fibrinolisis y la liberación de von Willebrand ultralargos, lo que va a llevar a eventos trombopólicos, al alto nivel de dedímeros y a microangiopatía localizada a nivel pulmonar con depósitos de fibrina y daño entonces pulmonar. Vamos a ir poco a poco. A nivel del laboratorio, el test que más marcadamente está aumentado claramente durante COVID es el dímero D. Esto ya desde las primeras publicaciones de Sang y de Wang, que mostraron que los niveles de dedímeros estaban elevados en 46% de todos los casos, especialmente en los pacientes críticos, con hasta un 60% de elevación. Estas altas concentraciones de dedímero fueron asociadas rápidamente con mal pronóstico y en el trabajo de Wang relaciona que niveles mayores a 2 miligramos por litro predijeron muerte con una sensibilidad del 92% y una especificidad de 83%. La segunda alteración más frecuente es la trombocitopenia, sobre todo en el paciente crítico, y lo podemos leer en los trabajos de Favalori y Lippi. Entonces, ¿cómo podemos explicar por qué suceden estos eventos? A ver si lo logramos entendiendo la fisiopatología de este fenómeno. Primero, en todos los pacientes COVID hay un aumento sistemático de interleuquina 6, factor de necrosis tisular e interleuquina 1. La interleuquina 6 va a provocar la activación de las células mononucleares y la liberación de factor tisular que lleva a la generación de trombina y por lo tanto a la activación de la coagulación. Esto que es conocido como una tormenta de citoquinas también se ha dado en llamar lo que es generando un síndrome hemofagocítico secundario, con un síndrome de hiperinflamación, hipercitoquinemia, activación de la coagulación y finalmente falla multiorgánica. ¿Qué sucede a nivel bronquialveolar? La inflamación va a determinar daño endotelial con aumento del activador tisular del plasminógeno, que es lo que explica este marcado perfil hiperfibrinolítico local, el aumento de los dedímeros. Por otro lado, el aumento de plasmina va a llevar al aumento de la permeabilidad capilar a través de la activación de las metaloproteasas que llevan a edema pulmonar, junto con depósitos de fibrina, van a determinar el síndrome de estrés respiratorio agudo. Muy llamativo que este daño bronquialveolar con marcado perfil hiperfibrinolítico no se acompaña de hiperfibrinolisis sistémica. El paciente COVID no tiene un perfil hemorrágico. Por otro lado, el estado de hipercoagulabilidad general que tiene el paciente va a estar dado por los elementos similares al paciente internado críticamente enfermo, empezando por la inmovilización, más el daño endotelial causado directamente por el virus y por esta tormenta de citoquinas que va a llevar a la circulación del factor de von Willebrand multimérico ultralargo que supera la capacidad de la ADAM13 de clivarlo. Este clivaje también está inhibido por los altos niveles de interleuquina 6. Así que vamos a tener manifestaciones clínicas paralelas. Por un lado, la tromboembolia venosa clásica, digamos, ya sea por las citoquinas activando la coagulación, más los factores de riesgo clásico del paciente internado. Por otro lado, la microtrombosis difusa, una verdadera microangiopatía trombótica con daño endotelial a nivel pulmonar, causada directamente por el coronavirus. Y entonces Levy termina con este esquema muy, me parece, muy visual, en donde tenemos la tormenta de citoquinas, más la coagulación intravascular diseminada, más la microangiopatía trombótica a nivel pulmonar, que va a determinar la coagulopatía COVID. Y podría sumarse la activación en algunos casos de anticuerpos antifosfolípidos, provocando una especie de síndrome antifosfolipídico catastrófico. Sobre esto no hay consenso, porque no todos los pacientes expresan, digamos, anticuerpos antifosfolipídicos. Entonces esto nos lleva al concepto de inmunotrombosis, porque lo que está pasando entonces es que la activación de nuestra inmunidad está llevando adelante un mecanismo de generación de trombos. Esto está muy bien descrito en este cuadro producido en este paper de disfunción endotelial e inmunotrombosis como
clave patogénico en el COVID-19. Y es el resumen de lo que veníamos viendo, a lo que se suman, además, la activación de los neutrófilos, los NETs, en este escenario, juegan un papel muy importante también, además de la activación de la coagulación, la liberación de von Willebrand de alto peso molecular y la activación de la fibrinolisis a nivel local. ¿Es nuevo el término inmunotrombosis? Bueno, tampoco es nuevo. Si nosotros vamos un poquito para atrás, vamos a ver que ya en 2012 se publicaba un artículo de Engelmann hablando sobre trombosis como un factor intravascular de la inmunidad innata. Muy interesante porque ya nos remontamos, digamos, a la idea del modelo celular de la coagulación, en donde la interacción células y cascada, digamos, de la coagulación se hace evidente. Y define como la interacción entre las células inmunes y los mediadores moleculares específicos de trombosis como una forma llamada inmunotrombosis. Pero previamente, Edmond en 2005 publicaba este artículo, Interacción entre inflamación y coagulación. Es algo que intuitivamente lo conocemos bien. Paciente inflamado, paciente con riesgo de trombosis, paciente infectado, séptico, riesgo de trombosis. Ella esquematizaba acá la función normal de la coagulación y la función modificada de la coagulación luego de la inflamación. Realmente, si nosotros vamos a leer este artículo, vamos a ver que las citas son de estudios muy previos, es decir, que el término inmunotrombosis, el concepto inmunotrombosis, que es clave en la infección por SARS-CoV-2, no es nuevo y se puso, digamos, sobre la mesa con esta nueva enfermedad. ¿Qué pasó entonces con estos pacientes gravemente enfermos? ¿Cómo tuvimos que manejar la terapia antitrombótica durante la enfermedad COVID? Bueno, un montón de consensos y guías fueron publicados desde el primer momento de la pandemia. Tenemos las guías de CHEST, las guías de la ISTH, las guías de ASH, las guías europeas y también nuestra pequeña guía y consenso sobre el manejo de la tromboprofilaxis y la coagulación, los anticoagulantes del Grupo Latinoamericano de Hemostasis y Trombosis. Acá vamos a repasar en este cuadro, que es de una revisión sistemática, el uso de terapias antitrombóticas en COVID, y vamos a ver que todas las guías, empezando por la guía de la OMS, los CDC, la ISTH, la guía italiana de trombosis y hemostasis, la guía de ASH, las sociedades internacionales de medicina crítica, todas indican tromboprofilaxis en el paciente internado por COVID desde su ingreso, siempre que no tenga contraindicaciones. En caso de contraindicaciones, utilizar medidas mecánicas, pero siempre preferir la heparina de bajo peso molecular. Posteriormente empiezan a surgir algunas dudas, como por ejemplo, ya la sociedad italiana es muy avanzada en cuanto habla, por ejemplo, de la tromboprofilaxis durante toda la estadía hospitalaria y qué hacer, si mantenerla o no entre 7 y 14 días luego del alta o prehospital en caso de existir factores predisponentes. También empieza a discutirse el uso de dosis intermedias o de dosis más altas de heparina en situaciones más graves del paciente. Sin embargo, lo que queda claro y es universal es la tromboprofilaxis desde el momento del ingreso del paciente. También nosotros, en nuestro esquema que fue realizado digamos, juntándonos más de 80 en realidad especialistas de toda Latinoamérica y revisando las guías de la Sociedad Argentina de Hematología, de la Asociación Brasilera de Hematología, la Sociedad Boliviana, la Sociedad Paraguaya, la Sociedad Mexicana, pautas de hemostasis y trombosis, participación de Panamá también en esto, y la conclusión fue la misma. Pacientes internados en sala general, dosis de tromboprofilaxis. Pacientes internados en situación crítica, dosis de tromboprofilaxis. Considerar situaciones más graves o sospecha de trombosis para aumentar la dosis. Sin embargo, sobre estos puntos no se alcanzaba consenso. Entonces, ha sido tan grande el surgimiento de información
sobre COVID y trombosis, que les traigo solamente esta revisión que es de Talasaz, en donde se hace una recopilación de todos los estudios randomizados en curso, esto es a marzo 2021. Si ustedes ven, por ejemplo, sobre regímenes basados en heparina, vemos que habían en curso 25 trials en pacientes en cuidados moderados, 17 en pacientes en CTI. En cuidados intensivos. Lo mismo sobre terapia fibrinolítica, no tanto, pero también sobre el uso de anticoagulantes orales, sobre aspirina u otros antiagregantes plaquetarios. Me pareció interesante traerles una tabla que parece muy intensa, pero en realidad es una comparación de cómo investigábamos antes de COVID y durante la pandemia COVID, y cómo aumentaron la cantidad de estudios colaborativos, cómo se logró hacer revisiones aceleradas para lograr fondos, pero también desde los comités de ética y los comités de aprobación, cómo cambiaron la forma de obtener el consentimiento, la forma de monitorizar, de participar a través de las herramientas en línea. Es decir, realmente un cambio increíble sobre la forma de investigar y la obtención de datos para tomar decisiones. Y es así que entonces surgen las dos más grandes publicaciones, ahora en agosto de 2021, sobre la anticoagulación terapéutica con heparina en pacientes críticos. En primer lugar, que juntando a los investigadores de REMAP-CAP, ACTIVE-4A y ATTACK, que reclutaron 13.373 pacientes que fueron evaluados para elegibilidad y randomizados, luego de seleccionados, para recibir heparina a dosis de tromboprofilaxis o a dosis de terapéutica. ¿Y qué vemos? Como outcome, ellos se fijaron en dos. Uno, el soporte, la necesidad de mantenerse libre de soporte cardiovascular o respiratorio durante 21 días y la sobrevida al alta bueno, la muerte en el hospital. Y vamos a ver que si nosotros miramos la curva naranja, que es la de dosis de anticoagulación, contra la verde, que es la dosis de soporte profiláctico, de heparina profiláctica, vamos a ver que se observa un beneficio con menor necesidad de apoyo cardiovascular o respiratorio en los pacientes que recibieron heparina dosis de profilaxis. Si miramos acá, los pacientes en rojo son los más graves, hubieron pacientes más graves proporcionalmente en aquellos que recibieron dosis de anticoagulación contra con los que recibieron dosis de tromboprofilaxis. Un poco sorprendente cuando pensábamos que capaz que los pacientes más graves se beneficiaban de dosis de anticoagulación. ¿Cuál es la conclusión entonces? Que los pacientes críticamente enfermos con COVID-19, la estrategia de subir la dosis a anticoagulación no se asoció con una mejor probabilidad de sobrevivir o de alta o de menos días de estar libre de apoyo cardiovascular o respiratorio. Entonces, la heparina dosis de tromboprofilaxis sería lo recomendado a pacientes críticos. La siguiente publicación es uso de heparina a dosis de anticoagulación en pacientes no críticos, el mismo esquema, los mismos investigadores, ATTACK, ACTIVE-4A, REMAP-CAP, y ¿qué sucedió? Exactamente lo contrario. Los pacientes no críticos se beneficiaron en aumentar la dosis de heparina a dosis de anticoagulación frente a dosis de profilaxis. Vemos que hay más pacientes graves en la dosis de profilaxis y las curvas están exactamente invertidas. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué han hecho las guías y los consensos internacionales? ¿Han cambiado sus recomendaciones en base a estos resultados? No, no han cambiado. Como ponemos acá, esto no se ha acabado y aún no hay cambios en los consensos. Por lo tanto, seguimos utilizando la indicación de las guías, acá le pongo el de la ISTH, en donde indican tromboprofilaxis en los pacientes internados no críticos y tromboprofilaxis en los pacientes internados críticos. Es decir, no han habido cambios. Bueno, en los últimos minutos esto es un estudio latinoamericano a través de una encuesta que hemos hecho en donde queríamos saber cómo se comportaban en cuanto al uso de anticoagulación o
tromboprofilaxis en Latinoamérica, y lo que observamos es que comparando una encuesta con otra 3 meses después del inicio de la pandemia, la tendencia fue a bajar las dosis y a utilizar tromboprofilaxis en la mayoría de los escenarios. Bueno, 2 palabras sobre tromboprofilaxis en pacientes que requirieron y que no están internados. ¿Qué sucede con los pacientes que no están internados? Bueno, antes, digamos, los pacientes ambulatorios que no requieren internación, nos vamos a basar para hacer una pequeña recomendación en este registro de trombosis arterial o venosa en pacientes con COVID, que lo que observó es un estudio de Piazza. Ningún paciente en la cohorte ambulatoria tuvo eventos tromboembólicos, por lo tanto, no se personaliza totalmente, no hay ninguna indicación de hacer tromboprofilaxis en el paciente que no ingrese. ¿Qué sucede en el paciente que se va de alta? Bueno, por ejemplo, les pongo las guías de ASH, no hay ninguna indicación para recibir tromboprofilaxis luego del alta en ausencia de otras indicaciones. Y es así, esto es así porque, por ejemplo, el estudio de Giannis, que hace una evaluación de 11.000 pacientes hospitalizados y los continúa al alta, observó que solo un 1,55% tuvo trombosis venosa y 1,71% trombosis arterial. Por lo tanto, no hay una indicación formal de tromboprofilaxis para todos los pacientes al alta. ¿Qué hicimos nosotros en Uruguay? Decimos que debemos evaluar el uso de tromboprofilaxis extendida y aquellos con alto riesgo de trombosis y bajo riesgo de sangrado podríamos considerarlo, sobre todo en los pacientes con long COVID. En ese caso utilizaríamos enoxaparina 40 miligramos o rivaroxaban 10 miligramos por día. Para terminar, vamos a hablar 2 minutos de trombocitopenia y trombosis asociada a vacuna. ¿Qué sucedió cuando empezamos a utilizar las vacunas basadas en plataformas con adenovirus como AstraZeneca o Johnson & Johnson en Estados Unidos? Se empezó a observar la aparición de una trombosis en sitio inusual, como es la trombosis venosa cerebral, en pacientes que luego de vacunados, entre 4 y 28 días luego de la vacunación. Esta es una de las más grandes series, la trombosis cerebral en yuca, pero que además se acompañaba de trombocitopenia. Y volvemos nuevamente al concepto de inmunotrombosis, ahora provocado por la vacuna, probablemente vinculado al uso de adenovirus en su plataforma, y los estudios de Greinacher llevaron rápidamente a la definición fisiopatológica, digamos, de esta inmunotrombosis por la aparición de anticuerpos antifactor plaquetario 4 y un fenómeno similar a lo que sucede en la trombocitopenia inducida por heparina. Muy interesantes, nosotros hicimos nuestras propias guías, pero les recomiendo sobre todo el esquema de la ISTH, en donde lo que queda claro es que hay que tratar al paciente, aunque no tengamos los anticuerpos antifactor plaquetario 4, y no utilizar heparina, sino inmunoglobulina intravenosa. Bueno, entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto que hemos revisado? ¿Qué aprendimos de coagulación en tiempos de COVID? Bueno, hemos aprendido muchísimo, pero sobre todo hemos avanzado en el conocimiento de la inmunotrombosis vinculado a la infección y vinculado al uso de vacunas. Hemos reforzado la importancia de la evaluación del riesgo trombótico de cada individuo en los distintos escenarios durante la enfermedad por SARS-CoV-2 y hemos reforzado la importancia de la tromboprofilaxis en el paciente hospitalizado. Pero aprendimos otras cosas además de coagulación. Creo que lo más importante es que hemos aprendido a generar evidencia en tiempo real y a sumar esfuerzos desde la comunidad científica y médica a nivel global para vencer esta epidemia, y creemos fuertemente que estamos en ese camino. Así que ha sido un placer compartir estos minutos con ustedes y quedo totalmente a las órdenes para escuchar sus preguntas y comentarios. Muchísimas gracias y hasta siempre. Gracias, doctora María Cecilia. Excelente exposición. Creo que usted logró resumir un tema que podría ser inclusive el tema central de toda la jornada. Hay muchas dudas, mucho conocimiento nuevo.
Nosotros, pues como usted dice, en la marcha fuimos también trabajando con guías que iban saliendo. Claro, no se sabía del todo en tema de coagulación, manejamos pacientes inclusive con dosis intermedias. Creo que todo el mundo al final, pues, trataba de ver qué era lo nuevo que iba saliendo, ¿cierto? Quería hacerle una pregunta referente, pues nosotros en Panamá, pues tuvimos que hacer mucha docencia a lo que es nivel de la comunidad, porque había quizás muchos mitos y tabúes referentes al uso de tromboprofilaxis en pacientes que podían estar con síntomas de COVID leves, ¿no? Y pues claramente las guías hablan de que pues si el paciente está en un ambiente extrahospitalario, pues una tromboprofilaxis como tal no era necesario. Pero muchos quizás basaban estas indicaciones en la medición del dímero, de inclusive utilizando medidas como antiagregantes que para muchos podía sonar un poquito a placebo, ¿no? No sé si ustedes tuvieron algún tipo de esta problemática, yo me imagino que quisiera saber su experiencia. Bueno, primero que nada, un gusto saludarte, Linet. La verdad que un placer verte. Y bueno, lo que tú planteas creo que es una pregunta que le debe haber pasado a todo el mundo. Nosotros tenemos situaciones parecidas porque no solamente está la duda de si utilizar o no tromboprofilaxis en el paciente ambulatorio, sino que también se han reportado casos de COVID leve en domicilio que posteriormente han presentado trombosis. Entonces, es muy difícil tomar la decisión de hacer tromboprofilaxis en forma universal. Como hemos visto en las revisiones, sobre todo esta muy grande, que se ha hecho un seguimiento de 90 días de COVID, prácticamente no se ven trombosis en domicilio en el paciente ambulatorio que no requiere ingreso. Y entonces la decisión de realizar tromboprofilaxis tiene que ser muy personalizada, ¿no? Basada en la situación particular de cada paciente y considerando los factores de riesgo habituales para trombosis, ¿no? Es lo mismo que cuando tenemos un paciente grave en domicilio, o bueno, que puede estar en domicilio, pero cursando una enfermedad, una infección, una neumonía, que a veces no está consensuado, se puede tomar la decisión muy personalizada, siempre evaluando riesgo de trombosis con riesgo de sangrado. No hay que olvidar que los anticoagulantes tienen el gran problema del sangrado, digo, y eso es lo que nos tiene que limitar. Sobre el uso de antiagregantes no hay ninguna experiencia, no hay ningún estudio hasta el momento, resultados de estudios randomizados, como ustedes vieron en el estudio de Talasaz, que plantea la cantidad de estudios que hay en curso. Hay varios estudios en curso con el uso de antiagregantes, pero no hay resultados, no hay nada que avale porque, como tú sabes, los antiagregantes en trombosis venosa, sobre todo, ha sido sumamente discutida su utilidad, ¿no? Muy bien. Doctora, una pregunta que se genera por acá. Los pacientes que han desarrollado trombocitopenia y trombosis asociada a la vacuna, generalmente pues teníamos este algoritmo de trabajo y como usted bien mencionó, por lo menos en Panamá, inclusive los anticuerpos anti-PF4 no tenían ni siquiera registro, o sea, pensar que íbamos a tener el cuadro clínico más el soporte de los datos del laboratorio era utópico, así que muchas veces procedimos con la clínica, como quien dice, ¿no? Pero muchas veces nos generó la duda de que a veces las clínicas no eran como 100% seguras y teníamos niveles de dímero D muy elevados. Nuestra duda es si estos pacientes que todos estamos vacunados, si generalmente pues elevamos títulos de dímero D usualmente, pues. Bueno, esto también, como todo lo que ha pasado con COVID, insisto, ha requerido que pensemos todos juntos sobre la marcha, porque en realidad son fenómenos desconocidos. Nadie esperaba que frente a las vacunas que tenían que utilizaron como plataforma los adenovirus, apareciera una complicación tan particular como la trombosis asociada a trombocitopenia, generalmente en sitios inusuales, pero no fue siempre en sitios inusuales. Justamente, incluso se vio trombosis en sitios, trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, acompañados de trombocitopenia y catalogados como tales.
Sí, dentro de los parámetros, como tú decís, los anticuerpos antifactor plaquetario 4, creo que en muy pocos lugares hubo la posibilidad de realizarlos como para cerrar, digamos, el cuadro y confirmarlo. Pero el aumento de los dedímeros frente a la presencia de un evento trombótico, digo, es como bastante esperable, ¿no? Digo, si se produce un fenómeno trombótico, el aumento de los dedímeros es lo que uno piensa que sucede. El problema es que acá el aumento era bastante desmedido y se acompañaba de este otro fenómeno que era el consumo de las plaquetas, ¿no? Porque claro, al producirse la agregación plaquetaria es igual que lo que sucede en el HIT, en la trombocitopenia inducida por heparina. Entonces, la pregunta en realidad que se ha planteado muchos especialistas es por qué sucede en algunos pacientes y en otros no. Estos pacientes ya tenían anticuerpos antifactor plaquetario 4 y la vacuna exacerbó esa expresión. Eso no lo sabemos, no hay un estudio en población de expresión de anticuerpos antifactor plaquetario 4. ¿Por qué algunos respondieron así y otros no? No, esa es una pregunta compleja que todavía está sin respuesta. Es un fenómeno bastante llamativo y que, por suerte, es muy, muy poco frecuente, ¿no? Bien. Y bueno, ya como última pregunta, o sea, hay muchas preguntas, pero tratando como de distribuir algunas, finalmente hubo mucho miedo en la población con el tema de las vacunas, y más aquellos pacientes con enfermedades subyacentes hematológicas de trombofilia o inclusive enfermedades neoplásicas que estuvieron muy reanuentes a vacunarse con ciertas vacunas. No sé si tuvieron la misma problemática. Nosotros como Sociedad de Hematología hicimos una fuerte, digamos, un fuerte mensaje en las redes para tratar de orientar a los pacientes. Creo que funcionó, pero pues ¿qué mensaje usted le da a los, tenemos entre los participantes médicos generales, enfermeras, tenemos especialistas, como último mensaje para que promovamos una vacunación masiva sin miedo a una trombosis? Totalmente, Linet. El miedo es una cosa, algo esperado, digamos, porque, bueno, surgió este evento y realmente al principio, bueno, como ustedes saben, se detuvo incluso la vacunación en algunos países, se estudió caso a caso la situación y en realidad se retomó con un ajuste simplemente en la edad en la que se administraba. En realidad, si uno se pone a pensar que el riesgo de sufrir muerte por COVID grave o una trombosis por COVID, por ejemplo, en cuidados intensivos, es, como vimos en las distintas series, hasta de un 30%, es decir, cada 100 personas o cada 100 personas internadas, 30 podrían sufrir un evento trombótico. Y nos ponemos a pensar que las series más grandes reportaron una frecuencia de complicación relacionada a AstraZeneca de algunas decenas de casos por millón, es ínfimo el riesgo frente a la gravedad de la infección por COVID. El único mecanismo que tenemos para detener la pandemia y evitar las muertes, que es extremadamente frecuente, como lamentablemente lo tuvimos que pasar en todos nuestros países, es vacunarnos. Si cumplimos con las indicaciones de nuestra autoridad de salud, que se basa en el conocimiento que se está generando a nivel del mundo, y se ajustan las edades de vacunación como ha sido, el beneficio sin duda ninguna supera el riesgo. Es decir, que hay que vacunarse, los eventos no se relacionan con los antecedentes de trombosis, porque esto no es una complicación, no es un elemento de hipercoagulabilidad, es un elemento autoinmune, es totalmente independiente. Le puede pasar a una persona que nunca tuvo trombosis y no pasarle a una persona que tuvo 3 trombosis, es decir, no hay relación con eso. Entonces, hay que confiar, realmente hay que confiar. El mundo lo ha demostrado. En este momento hay más de 5.000 millones de vacunas administradas y los eventos reportados continúan estando en el nivel de cientos. Es decir, es muy poco.
El problema es que se reporta todo perfectamente porque hay una excelente vigilancia epidemiológica y se están reportando todos los efectos adversos vinculados o no a la vacuna. Entonces, el mensaje es que la vacuna es nuestra única salida. Nos tenemos que vacunar con confianza y realmente la probabilidad de sufrir un evento es muy baja. Así es. Doctora Cecilia, como usted sabe, nosotros lo apreciamos, la queremos mucho en Panamá, estamos muy agradecidos contar con su presencia virtual, aunque sea en estas jornadas. Queremos que en futuros años venga y nos salude personalmente.